Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén listos para sumergirse en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y sinceramente, a muchos de nosotros hasta los cimientos. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente todavía me tiene con la boca abierta, y es la impactante noticia sobre Hande Kerem que salió a la luz el pasado 6 de febrero de 2026. Si han escuchado bien y créanme, los detalles son tan fascinantes como inesperados. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esto podría significar para el futuro de estas dos estrellas tan queridas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante para ustedes, amantes de las series, el cine y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Ahora sí, empecemos con este notición. La noticia saltó, como les decía, el 6 de febrero de 2026, y desde entonces, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones, reacciones y, por supuesto, un montón de memes y comentarios apasionados. Cuando uno piensa en Hande Erçel y Kerem Bürsin, automáticamente se le viene a la mente la increíble química que demostraron en pantalla, esa complicidad que traspasaba la televisión y que, para muchos, se trasladó a la vida real. Durante el tiempo que protagonizaron Senkalkam, su romance ficticio se convirtió en una de las parejas más adoradas y seguidas a nivel internacional. Las cámaras los captaban juntos, los fans enloquecían con cada publicación compartida, y la ilusión de que su amor trascendiera la pantalla era palpable. Pero como en toda buena historia, siempre hay giros inesperados, y parece que esta vez, la realidad ha superado la ficción de una manera que nadie vio venir. El titular en sí mismo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, ya genera una intriga enorme, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sido tan impactante? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Un compromiso? ¿Una ruptura? Pues bien, la realidad es que la noticia va mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado en nuestro escenario más optimista o pesimista. Si bien durante un tiempo los rumores sobre su relación sentimental eran constantes, incluso después de que la serie terminara, ambos mantuvieron un perfil bastante discreto, alimentando aún más la curiosidad del público. Las preguntas sobre si estaban juntos o no, si su relación era real o solo producto de la promoción, se repetían una y otra vez en entrevistas y redes sociales. Y aunque en su momento pareció que la historia de amor, al menos públicamente, se había enfriado, la noticia del 6 de febrero de 2026 nos demuestra que las cosas estaban cocinándose a fuego lento. Y lo que ha salido a la luz es algo que realmente nadie se esperaba. Para ser honestos, la primera reacción al leer ese titular fue de incredulidad. Hande y Kerem juntos de nuevo, pero de una forma completamente nueva. Se trata de una colaboración profesional, pero no una cualquiera. Están a punto de lanzar, y esto es lo emocionante, un proyecto cinematográfico propio, un largometraje que ellos mismos han escrito, producido y protagonizado. Imaginen la magnitud de esto. No es solo una aparición estelar o un cameo, es un proyecto que lleva la marca personal de ambos, desde la concepción hasta la ejecución. Y lo más sorprendente es la temática. Lejos de la comedia romántica que los catapultó a la fama, este nuevo film se aventura en un terreno mucho más oscuro y complejo, un thriller psicológico que explora las profundidades de la ambición, la traición y las consecuencias de las decisiones extremas. Los primeros avances y las fotografías que han salido a la luz son sencillamente espectaculares. La estética visual es cuidada al detalle, con una atmósfera cargada de suspense y una fotografía que promete mantenernos al borde del asiento. Las actuaciones de Hande y Kerem, según los críticos que ya han tenido acceso a proyecciones privadas, son desgarradoras, mostrando una madurez y una versatilidad actoral que confirman que han evolucionado enormemente desde sus inicios. Kerem, conocido por su carisma y su energía arrolladora, se sumerge en un personaje atormentado, lleno de matices y contradicciones. Y Hande, que siempre ha destacado por su dulzura y su expresividad, aquí se transforma en una fuerza de la naturaleza, interpretando a una mujer compleja cuyas motivaciones son tan fascinantes como aterradoras. Lo realmente impactante de esta noticia no es solo el hecho de que vuelvan a trabajar juntos después de tanto tiempo, sino la audacia de este nuevo rumbo. Han decidido apostar fuerte saliendo de su zona de confort y demuestran
O que su talento va mucho más allá de los papeles que los hicieron famosos. Este proyecto representa un salto cualitativo enorme en sus carreras, un statement de intenciones que dice claramente, somos artistas versátiles y estamos aquí para desafiar expectativas. La idea de que ellos mismos hayan estado detrás de la escritura del guión es lo que realmente me vuela la cabeza. Esto significa que han volcado sus propias ideas, sus visiones del mundo, sus miedos y sus anhelos en esta historia. Y eso, mis amigos, es algo que se siente en cada fotograma, se percibe en la intensidad de sus diálogos y se refleja en la profundidad de sus personajes. Por supuesto, el público está dividido. Por un lado, están los fervientes admiradores de la pareja que esperaban con ansias un regreso a la comedia romántica, aquellos que soñaban con verlos casarse o tener hijos en la vida real. Para ellos, esta noticia puede haber sido un shock, una decepción incluso. Pero por otro lado, y creo que son una mayoría cada vez mayor, están aquellos que aplauden este atrevimiento, que celebran su evolución artística y que están ansiosos por verlos en roles tan desafiantes. La expectación es máxima y las apuestas sobre el éxito de esta película están por las nubes. Y aquí es donde entra la parte más interesante para nosotros, los observadores y analistas del mundo del entretenimiento. ¿Qué nos dice esta decisión sobre Hande y Kerem como artistas? Primero, nos demuestra una ambición desmedida por crecer, por explorar nuevos horizontes y por consolidarse como figuras relevantes en la industria, no solo a nivel nacional sino también internacional. Han elegido un género que requiere una profundidad interpretativa considerable, y lo han hecho con la confianza de que pueden hacerlo. Segundo, este proyecto conjunto, escrito y producido por ellos mismos, revela una complicidad y una visión artística compartida que va más allá de la pantalla. Aunque hayan aclarado que esta es una colaboración estrictamente profesional, la energía que desprenden al hablar de este film, la pasión con la que describen el proceso creativo, sugiere una conexión muy especial, una sintonía que quizás se ha fortalecido a lo largo de los años. Los detalles de la trama, hasta donde se ha revelado, giran en torno a dos personajes ambiciosos que se ven envueltos en una red de intrigas corporativas que los lleva a tomar decisiones moralmente cuestionables. Hay giros argumentales que se prometen impactantes, momentos de alta tensión y, por supuesto, secuencias que pondrán a prueba la resistencia emocional de los espectadores. Se habla de que la ambientación es crucial, con escenarios que varían desde lujosos rascacielos hasta sombríos callejones, creando un contraste visual que refleja la dualidad de los personajes y la complejidad de sus motivaciones. La respuesta de la crítica especializada hasta ahora ha sido muy positiva. Se destaca la valentía de Hande y Kerem al salir de su zona de confort, la profundidad de sus interpretaciones y la originalidad del guión. Muchos elogian la audacia de haber optado por un género tan exigente y la forma en que han logrado construir una narrativa sólida y cautivadora. Se rumorea que ya hay varios festivales de cine internacionales interesados en proyectar la película, lo que podría abrirles las puertas a un mercado cinematográfico mucho más amplio. Además, este proyecto les permite tener un control creativo total sobre su imagen y su carrera. Al ser ellos mismos los productores, pueden asegurarse de que la historia que quieren contar se desarrolle exactamente como la imaginaron, sin compromisos que pudieran diluir su visión artística. Esto es algo muy valiente en una industria a menudo dictada por intereses comerciales y presiones externas. Demuestra una madurez profesional y una determinación férrea por dejar su propia huella. Pero no todos son elogios. Como mencioné antes, hay una parte del público que está decepcionada, que esperaba ver a Hande y Kerem en una nueva comedia romántica, y que quizás no esté preparada para este cambio de registro. Es comprensible, pues son actores que han construido una imagen muy ligada a ese género. Sin embargo, creo firmemente que este es un paso crucial para su desarrollo como artistas. Demostrar que son capaces de abordar roles complejos y géneros tan diferentes solo puede enriquecer su carrera y expandir su base de admiradores. El riesgo que han tomado es admirable, y el hecho de que hayan salido adelante con un proyecto tan ambicioso demuestra su talento y su dedicación. Las comparaciones con otras parejas de actores que han dado el salto a la producción y escritura de sus propios proyectos son inevitables. Sin embargo, Hande y Kerem parecen haber abordado esto con una frescura y una autenticidad que los distingue. No se trata de un intento por emular a nadie, sino de una expresión genuina de su deseo de contar historias que les apasionan. Y ahora, pensemos un poco en las implicaciones a futuro. Sí. ¿Significa esto que Hande y Kerem han decidido alejarse de las series de televisión? Es difícil decirlo con certeza.
Lo más probable es que esto sea un proyecto puntual, una forma de explorar una nueva faceta de sus carreras. Sin embargo, el éxito de este largometraje, sin duda, les abrirá muchísimas puertas y les dará la credibilidad necesaria para emprender proyectos aún más ambiciosos en el futuro. Podríamos verlos involucrados en producciones de mayor calibre, tanto en Turquía como a nivel internacional. La noticia de su colaboración en este thriller psicológico ha generado un debate interesante sobre la evolución de los actores y la importancia de la diversificación de roles. Demuestra que Hande y Kerem no quieren ser encasillados, que están dispuestos a desafiar las expectativas y a demostrar su versatilidad. Y eso, queridos espectadores, es algo que siempre aplaudimos en este canal. Celebramos a los artistas que se atreven, que arriesgan y que buscan constantemente superarse a sí mismos. En resumen, la impactante noticia sobre Hande y Kerem del 6 de febrero de 2026 gira en torno a su emocionante regreso a la pantalla, pero esta vez como creadores y protagonistas de su propio largometraje, un thriller psicológico que promete ser un hito en sus carreras. Han demostrado una audacia increíble al salir de su zona de confort, apostando por un género exigente y asumiendo un control creativo total sobre su proyecto. Esto no solo eleva su estatus como artistas, sino que también les permite explorar nuevas profundidades interpretativas y cautivar a una audiencia ávida de propuestas cinematográficas arriesgadas y bien ejecutadas. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la impactante noticia de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Están emocionados por ver este nuevo proyecto? ¿Creen que este cambio de registro les sentará bien a sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo que los leo todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.